Vamos al libro de Hechos, capítulo 11, versículos del 19 al 30. Hoy terminamos el capítulo 11. Estamos en el estudio número 45 y el estudio se llama Expandiendo el Reino. Le iba yo a poner también el amor de Dios, porque hoy, aparte de ver lo que Dios estaba haciendo con su iglesia primitiva o con el inicio de la iglesia, es una muestra del grande amor de Dios también, cómo sostiene a sus hijos, cómo los sostiene aún en medio de las pruebas, y el reino se sigue expandiendo independientemente de cualquier suceso. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios, el libro de Hechos, capítulo 11, versículos 19 hasta el final. Dice así, en el nombre de Cristo Jesús: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bien, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, la historia nos habla desde el inicio de la persecución hasta el hambre que iba a haber en la tierra donde estaban los hermanos. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, ya al final dice, sucedió esa hambre, esa gran hambre en tiempos de Claudio. Bien, antes de que yo inicie con el estudio, quiero hacer una división. Casi siempre hago divisiones, ¿verdad? Me gusta dividir las cosas para que entendamos lo bueno y lo malo. Porque muchas veces hemos escuchado o creemos que, como ya se hizo un dicho mundano, que al que va mal le sucede todo mal, o que todo lo que empieza mal, mal termina, y normalmente escuchamos esas palabras y lo creemos. Y sí, definitivamente es inevitable que lo que empieza mal termina mal cuando viene en nuestras fuerzas. Si yo empiezo algo sin tomar en cuenta a Dios, si empiezo algo nada más porque creo que va a salir bien, definitivamente me va a salir mal si lo empiezo mal. Entonces, lo que empieza mal, mal acaba. ¿Es inevitable? Sí, siempre y cuando no tomemos en cuenta a Dios. Entonces es importante que cada vez que vayamos a hacer algo, tomemos en cuenta a Dios. Y aquí nosotros lo que estamos viendo en esta historia es que empezó mal todo. La iglesia de Cristo empezó mal. Mas sin embargo, la mano de Dios estaba con ellos.
Por eso es que no terminó mal como la gran mayoría de los fariseos, los ancianos y todos ellos esperaban. Dijeron, va a empezar esta idea de estos hombres predicadores, pero nosotros vamos a acabar con esa iglesia. Creyeron que como habían empezado unos pocos y habían empezado supuestamente a los ojos de ellos mal. ¿Por qué digo supuestamente a los ojos de ellos mal? Porque ellos estaban viendo que eran un pueblo rebelde o un grupito rebelde que se estaba yendo en contra de la religión tradicional. Entonces ellos, a los ojos de ellos, dicen, esto empezó mal, tiene que terminar mal. Y para que termine mal, nosotros nos vamos a encargar de acabar con todos ellos. Y empieza la persecución, empieza el apedreamiento también de Esteban, empiezan las cosas a tratar de que se acaben con las fuerzas del mismo hombre. Entonces, el hombre creyó, o el ser humano, o el fariseo, o los ancianos creyeron que podían terminar con ese grupito de rebeldes, porque a los ojos de ellos estaban en contra de la religión tradicional, o la religión más fuerte de ese tiempo, que era la religión judía. Más sin embargo, cuando todo es por causa de Cristo, nunca va a terminar mal. Si nosotros ponemos en las manos de Dios algo que queramos hacer, si Dios nos respalda, va a terminar a bien, porque todos los pensamientos obran para bien de los pensamientos de Dios. Por eso, mis hermanos, por esta razón, más bien, antes de que inicie yo el estudio, vamos a ver algunas citas bíblicas donde nos habla que no siempre va a terminar mal las cosas cuando está de parte de nosotros Dios, y también cómo las cosas pueden terminar mal si nosotros queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y una de ellas es esta palabra que dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Nos está mostrando que si Dios no vamos a poder hacer nada bien y todo nos va a salir mal y vamos a cegar o vamos a recoger el fruto de nuestros errores. Por eso es que no podemos equivocarnos de querer hacer las cosas a nuestra manera, sino siempre debemos de estar seguros que el que nos respalda es Dios. Gálatas 6:7. Hay otro que dice también, otro versículo, otra palabra de Dios. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y hirieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. O sea, hay gente que conoce la palabra de Dios, que sabe lo que Dios nos está mandando, ordenando, y no se le obedece. Y dice, cualquiera que me oye mis palabras y no las hace, lo compararé con un hombre insensato. Antes de que edificara esa casa, debió haber este hombre analizado sobre lo que estaba construyendo su casa. No la construyó sobre la roca, la construyó sobre la arena, y fue grande su ruina. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Que nosotros debemos de poner todo lo que vayamos a hacer en manos de Dios. Todo en manos de Dios. Probablemente tú veas, hablando de la iglesia primitiva, que ellos pusieron en manos de Dios lo que estaban haciendo. Si ustedes se dan cuenta o se recuerdan todos los capítulos que hemos visto hasta el 11 que llevamos, en todos ellos defendieron primero el nombre de Cristo. Pusieron el nombre de Cristo en alto. Y si ustedes se dan cuenta también de lo que llevamos hasta el día de hoy, la persecución continuaba. Todo parecía que les estaba saliendo mal, mas sin embargo, Dios estaba trabajando en esta obra. De eso se trata el estudio, que veamos la mano de Dios aun cuando sea muy oscuro lo que tú estás viendo delante de tus ojos.
si Dios te está respaldando, viene algo bueno. ¿Sí? Y no estoy hablando de millones, ni de dinero, ni de casas, ni de carros. Eso ya es cuestión de Dios. Estoy hablando de cuando Dios nos respalda y hacemos las cosas conforme a Dios. Y otra cita también acerca de cuando el hombre quiere hacerlo con sus propias fuerzas sin tomar en cuenta a Dios, dice así: has arado impiedad y cegaste iniquidad. Comerás fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Oseas 10:13. O sea, mucha gente está cegando lo que ha sembrado por no tomar en cuenta a Dios. Y eso me recuerda un poco de nuestros pasados, o en personal mi pasado. Por estar haciendo las cosas a mi manera, yo siempre cegaba errores, fallas, dificultades, problemas, por estar haciendo las cosas creyendo que lo hacía yo conforme a lo que mejor me parecía. Pero nunca tomé en cuenta a Dios. Y esto es lo que dice Dios acerca de Oseas, acerca del pueblo de Israel. Estaban haciendo ellos impiedad y tenían que cegar iniquidad. Estaban haciendo las cosas por sus propias fuerzas y tenían que comer el fruto, que era el fruto de mentira. Ellos confiaron más en la gente de a caballo, en la gente que les podía ayudar, incluso buscaban la ayuda de otros pueblos más fuertes en lugar de confiar en la mano poderosa de Dios. Así que, mis hermanos, es importante que entendamos que todo aquel que no pone delante de Dios sus planes, siempre le van a salir mal. Todo lo que no ponga delante de las manos de Dios, siempre le va a salir mal. No puede salir bien, van a salir mal los planes que tú tenías y que creías que eran buenos según tu propia prudencia. A menos que Dios tenga planes para aquel, porque si Dios no extiende su misericordia, únicamente cegará muerte. Si ustedes recuerdan la historia de Saulo de Tarso, él tenía sus propios planes y los estaba cumpliendo supuestamente su carne. Estoy logrando acabar con los cristianos y voy a acabar con todos. Yo estoy de acuerdo que maten a Esteban porque es la manera como vamos a terminar con estos rebeldes. Y de esta manera entonces, ahora sí, Dios me va a agradecer lo que estoy haciendo. Mas sin embargo, Dios extiende su misericordia y de esta manera transforma el corazón de Saulo. Entonces, únicamente a través de la misericordia de Dios podremos librarnos de cegar muerte. ¿Es tiempo de qué? Entonces, mis hermanos, de aprender a tomar en cuenta a Dios primeramente. Y si ya iniciaste algo y no lo has tomado en cuenta, tienes ahora todavía la oportunidad que Dios te está dando para que te arrepientas y para que le pidas perdón y para que de esta manera Dios extienda su misericordia, si es que quiere extender su misericordia, y si no, vas a vivir las consecuencias, porque todo depende de Dios. Y así que, como lo dije, solo aquello que está en las manos de Dios, aunque parezca que va para mal, al final será de grande bendición. Y eso es lo que nos ha enseñado o nos ha estado enseñando el libro de Hechos. Si ustedes se dan cuenta, desde que inició la iglesia de Cristo, inició persecución. Iniciaron latigazos, inició muerte, inició todo lo malo a los ojos del hombre. ¿Sí? El hombre diría, bueno, pero si aquí estamos en Jerusalén bien a gusto, ¿por qué vienen a atacarnos si estamos obedeciendo a Dios? Y dice Dios, no me están obedeciendo. Se quedaron en Jerusalén y yo les dije que tenían que ir a Judea, a Samaria y a todas las naciones. Entonces voy a meter mi mano, dice Dios, y voy a empezar con la persecución para que se extienda o se expanda el evangelio.
Dios hizo algo para que se expandiera el evangelio. ¿Y qué hizo? Sacó de su comodidad a aquellos que estaban bien a gusto en Jerusalén. Así que, mis hermanos, aunque encuentres gigantes, aunque parezca oscuro, aunque no veas la salida, si tú estás seguro que estás obedeciendo a Dios, tenlo por seguro que Dios va delante de su pueblo como poderoso guerrero, que Dios va delante de ti y Él va a abrir puertas, que Dios va delante de ti y te va a respaldar. Es importante todo esto, y la iglesia primitiva tenía esa confianza. Si ustedes se dieron cuenta al inicio de lo que leímos, mis hermanos, dice que empezaron a ser perseguidos desde Esteban, pero más sin embargo ellos no callaron lo que estaban seguros que había sucedido. Ellos nunca se quedaron en silencio y dijeron, no, ya no hay que predicar porque por eso nos están matando. No, dice que ellos iban de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, y que ellos seguían predicando el evangelio. Algunos nada más a los judíos, pero había otros que llegaron a Antioquía y empezaron a hablarle a los griegos. Nunca negaron al Cristo que los había rescatado. Y eso es lo más importante, mis hermanos, que nunca olvidemos que debemos de darle gloria a Dios, independientemente de cuántos gigantes encuentres, de cuán oscuro esté el lugar, o lo que tú sientas que está mal. Nunca olvides que todo es para bien. Así que, mis hermanos, esto sucedió a nuestros hermanos de la iglesia primitiva, pero como lo hemos estado explicando y aprendiendo o enseñando, que todo esto es para que nosotros también lo aprendamos hasta el día de hoy, porque nosotros no venimos de una denominación, nosotros venimos de la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva nunca recibió aplausos. O bueno, yo es lo que veo. Al menos eso es lo que está escrito. Aplausos de los del mundo, nunca. Siempre fue rechazo, fue persecución, fueron ataques, fueron muertes, fueron cárceles. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva había entendido que era una nación santa. La iglesia primitiva sabía que había sido adquirida a precio de sangre. Y la iglesia primitiva sabía que tenía un compromiso grande y que tenía que quedar bien con el Dios Altísimo y no con el hombre. Y por eso siguió siendo perseguida. Así que si tú querías saber si voy a seguir siendo perseguido, déjame decirte que sí. Si eres la iglesia primitiva o la iglesia verdadera. Y si no, pues al contrario, te van hasta invitar a que seas parte del gobierno o a que seas parte de un programa de televisión, pero no te metas mucho con los pecadores, por favor. Así que la iglesia primitiva, ¿qué es lo que estaba viendo en su inicio? ¿Qué es lo que estaba saboreando en su inicio? ¿Qué es lo que estaba viviendo? Y yo quiero decirte que todo esto es parte de lo que vas a saborear tú también. Persecución, agresión, asesinatos, apedreamiento, odio y mucho más. Entre eso, oscuridad por todos lados. El gigante que cada día se veía más poderoso, lo vas a ver más y más y más grande, porque cada vez se va a ir estrechando el camino. Así es. No creas que va a estar fácil. A lo mejor tú dices, es que cada día que vengo aquí a la congregación se ponen más exigentes. El pastor, la esposa del pastor, los hermanos ya quieren que yo camine como soldadito, sí. Yo no sé si alguna vez has entrado al ejército o conozcas parte del ejército. A lo mejor, bueno, he visto muchas películas, yo nunca he estado en el ejército, solo he entrado para ver lo de mi cartilla. Pero de verdad, desde que entras, es lo mismo que cuando entras a las, no fronteras, sino cuando entras a las, embajadas, mis hermanos. Una vez yo entré al ejército, tenía yo que ir a hacer unos papeleos. Desde que llegué, te dicen, váyase para allá.
Y ahí vas y te paras. Estás en México, estás en tu país, pero entras a una nueva manera de comportamiento. Y todos teníamos que ir derechitos, éramos como 20 o 30, derechitos, y adelante el soldado. Y acá siéntense. Y uno por uno iba pasando. Sientes una presión porque no estás acostumbrado. Y es lo mismo en el reino de los cielos, mis hermanos. Tú entras inmediatamente al reino de los cielos y cada día vas a ir aprendiendo más y más y más y más. Les decía yo que he visto películas de cómo llegan los jovencitos con el chicle y con el cabello largo y creyendo que van a hacer a su manera en el ejército, van a vivir a su manera, y desde el principio quítese el chicle y cámbiese de ropa y ahora lo vamos a rapar y ahora va a ser 10 lagartijas y mañana 20 y después 30. Es lo mismo, mis hermanos. Entras a un gimnasio, entras a una escuela, entras a un lugar y tienes que aprender nuevas cosas, y si quieres subir de grado va a ser cada vez más difícil. Y en la congregación, en la nación santa, en la iglesia del Dios Altísimo es lo mismo. Cada día va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque muchos van a desertar, pero los escogidos vamos a permanecer. ¿Sí oíste que dije vamos, verdad? Bueno, voy a permanecer. Así que lo que Dios te está ofreciendo, ahora que ya estás en el reino celestial, es persecución, agresión, asesinatos, apedreamiento, odio y mucho más cosas que tú a lo mejor crees que no vas a soportar. Pero si eres iglesia, las vas a soportar, porque Dios es el que te sostiene. No importa el gigante que estés viendo, si está cada día más grandote y que cada vez se ve más poderoso, Dios ya tiene propósitos contigo. Así como tenía propósitos con la iglesia primitiva, así Dios tiene propósitos para contigo. Y así como Dios permitió que Esteban fuera apedreado, así como Dios permitió que la iglesia primitiva fuera perseguida, es porque Dios tenía propósitos. Y uno de los propósitos era que se expandiera el reino. Expandir el reino, porque el amor de Dios es tan grande que toda la humanidad tenía que conocer el amor de Dios al entregar a su Hijo Jesucristo, y por medio de su Hijo Jesucristo tener libertad para poder entrar al reino celestial. Así que leyendo el versículo 19 y 20, y ahora sí lo entendemos mejor por qué tuvieron que ser esparcidos. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando ¿qué? El evangelio del Señor Jesús. Si te das cuenta, no empezaron a hablar en contra del gobierno, no empezaron a hablar en contra de Saulo, no empezaron a decir, ¿sabes qué? Mejor nos quedamos calladitos porque a lo mejor hasta nos apedrean. Dice que ellos continuaron hablando la palabra de Dios, tanto a judíos como a griegos predicaban la palabra de Dios. Algo, mis hermanos, de verdad, para muchos de la iglesia primitiva pudo haber sido de desánimo. Yo les aseguro que en lo que unos estaban siendo perseguidos, huyendo y predicando el evangelio, otros lo más seguro es que se retiraron. Dijeron, ¿sabes qué? Está muy difícil esto. Yo no voy a permitir que me persigan, mejor me regreso a mi casita, sigo con mis ídolos, sigo diciendo que soy judío, que soy griego, que sigo creyendo en fulanito, en sutanito, y mejor me desafano de esto porque está muy difícil. La iglesia primitiva tenía que empezar a ser probada. Así como tú estás siendo probado,
Así como tú estás viendo que cada vez se está haciendo más y más difícil, Dios tenía que mostrar por medio de la iglesia primitiva lo que nos va a suceder a nosotros también. Yo estoy escuchando que ya en algunos lugares, mis hermanos, ya se está prohibiendo hacer oración en las escuelas. En otros lugares ya están retirando las Biblias donde se estaba permitiendo. O sea, porque hay lugares, hay estados, hay países donde no se permite desde hace mucho tiempo. China y Corea del Norte, me parece. Pero lugares donde sí se permitía predicar la palabra en la calle, ya lo están prohibiendo. Donde se podía orar en las escuelas, ya se está prohibiendo. Ya están llegando al grado en algunos lados de prohibir predicar lo que tú quieras predicar, sino que tienen que revisar qué es lo que vas a predicar. Mis hermanos, cada día nos estamos yendo a lo que sucedió con la iglesia primitiva. ¿Y qué es lo que sucedió con la iglesia primitiva? Persecución. De verdad, ahorita aquí en México, aunque no en todos los estados, estamos en libertad, pero cada día también se está cerrando. Incluso aquí en Zacatecas, mis hermanos, yo no sé si lo sepas, pero hay municipios donde están prohibiendo entrar a los evangélicos. Ya no lo permiten. Llegas tú y quieres predicar el evangelio y se levanta tanto el pueblo como la religión y el estado y te sacan de ese municipio. Ya no te están permitiendo predicar. Aquí en Zacatecas, ¿sí? Imagínate en otros lugares. Hemos sabido también de algunos que han sido expulsados de su región, de su pueblito, de su municipio por ser evangélicos. Mis hermanos, está fuerte cada día. Y si tú sigues creyendo que eres la princesita del Señor o el reyesito del Señor y que tienes que tener poderío aquí en la tierra, estás equivocado. Estás equivocado porque a lo mejor va a llegar un día en que vas a tener que dejar todo para poder huir porque viene la persecución. Si recordamos lo que hablaba yo acerca de Saulo, Saulo fue uno de los principales perseguidores. Saulo fue un hombre con gran contingente para perseguir a unos hombres que aún no entendían el por qué eran perseguidos. Yo lo único que te quiero decir es que ellos no lo entendían, pero nosotros ahora lo entendemos, que la persecución tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Que se expandiera el reino de los cielos. Y si tú eres perseguido, dale gloria a Dios, porque de esta manera se está expandiendo el evangelio. Cuando tú eres atacado por tu cristianismo, no por tu vida personal que no es nada cristiana a lo mejor, cuando estés siendo perseguido por Cristo, dale la gloria a Dios porque se está expandiendo el evangelio. Cuando tú eres atacado, ay mira, el cristianito que no dice groserías, se está expandiendo el evangelio. Ay, el cristianito que viste toda la ropa aguada, está expandiéndose el evangelio. Ay, el cristianito que no dicen nada, no se pelean, no se ofenden entre ellos, estás expandiendo el evangelio. Esa se llama persecución, mis hermanos. A lo mejor no lo has tomado en cuenta, pero el que te ataquen por la manera como hablas, por la manera como eres, por la manera como predicas, por la manera como te comportas, eso es persecución y eso nos ayuda a que se expanda el verdadero evangelio. Cuando tú escuchas que alguien dice, es que los cristianos de allá son así, pero tú eres diferente, se está expandiendo el evangelio. ¡Ay, ya, pues deberías de ser como ellos! No, es que yo pertenezco a una nación santa. Sí. Y de esta manera expandes el evangelio. Y es lo que estaban haciendo la iglesia primitiva. Llegaban a un lugar y les decían, ¿por qué te llegaste acá? ¿Por qué te están persiguiendo? Ah, porque yo predico a un Cristo resucitado. A un Cristo que vino a salvar mi alma de la condenación. Eso es expandir el evangelio, mis hermanos. Y ellos estaban expandiendo el evangelio al ser perseguidos, al ser encarcelados, al ser apedreados.
Y algo que ellos a lo mejor no lo comprendían, porque en lugar de ser recibidos y escuchados, los odiaban y los rechazaban. Imagínate, tú llegas a una ciudad y lo que menos quieres es que te corran. Y resulta que en lugar de ser recibido, ay, qué bueno que ya estás acá, háblame de tu Dios, no, te rechazan y te corrían y los apedreaban. Y eso era lo que estaban dándose cuenta. Pero la gran diferencia, mis hermanos, es que cuando la mano de Dios está ahí, hay uno que quiere escuchar la palabra de Dios. Hay uno que quiere escuchar las maravillas de Dios. Y por ese uno tú vas a dejar todo para seguir expandiendo el reino de los cielos. Les vuelvo a recordar, todo este odio, todo este rechazo, era porque estaban en contra de la religión predominante. En ese tiempo era la religión judía. En este tiempo hay muchas religiones predominantes. Mucha gente dice, es que los católicos nos atacan. No, hay quienes son presbiterianos y te atacan, hay quienes son bautistas y te atacan, hay quienes son pentecostales y te atacan. Simplemente es porque tú estás obedeciendo a Dios y estás siendo diferente a ellos. Pero siempre y cuando que sea porque estás obedeciendo a Dios. Es importante todo eso, mis hermanos. Porque si estás obedeciendo a Dios, la mano de Dios está contigo y no importa el tamaño de los gigantes, como dijo Josué y Caleb. No importa el tamaño de los que te estén atacando, no importa la religión tan grande o la denominación tan grande, Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Y quizá al momento tú no lo comprendas. Bueno, ¿y si mejor sigo siendo como el cristiano de la esquina? Pero cuando tú te das cuenta del fruto apacible y te das cuenta de cómo Dios te respalda, dices, yo tengo un Dios poderoso. Un Dios que pelea por mí estas batallas. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que estos hermanos de la iglesia primitiva fueron esparcidos para que se cumpliera lo que el maestro les había dicho. Ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todas las naciones. ¿Y cómo somos testigos o cómo somos los que estamos testificando o cómo hacemos que se expanda el reino de los cielos cuando hablamos que solamente a través de Cristo hay salvación y vida eterna? Porque muchas veces llegamos y hablamos de lo que Dios ha hecho con nosotros, porque ya ahora ya tengo carro, porque ahora ya tengo zapatos nuevos, porque ahora ya tengo que comer y porque ya tengo... Y dices, pues eso es el beneficio de Dios. No, pues yo también quiero andar con Dios. O llegas con los ricos y les dices eso, le dices, no, pues yo no necesito a tu Dios, yo lo tengo. No, mis hermanos, nosotros no andamos predicando las riquezas terrenales, sino andamos predicando y proclamando y expandiendo el reino verdadero, que es la salvación de las almas de la condenación a través de Cristo Jesús. No hay otra manera. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él le permitieron que subiera a leer las escrituras, tomó una escritura muy importante, Isaías 61 del 1 al 3. Él no llegó y les dijo, miren, pues aquí van a tener dinero y van a tener comidita y les voy a prometer un templo grandísimo. No, el Señor les dijo, leyendo Isaías 61 del 1 al 3, dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el gran día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados
árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Para gloria de quién? Para gloria de Jehová, para gloria de Dios. Dios no dijo, miren aquí, si vienen conmigo, yo vengo a darles autos y casas y riquezas. No, mis hermanos, vino para dar libertad a los cautivos. Para eso fue enviado nuestro Señor Jesucristo. Para eso fue ungido. Ungido es Cristo, ungido es Mesías. Él era el ungido de Jehová, para predicar las buenas nuevas. Eso es el Evangelio, mis hermanos. El Evangelio es predicar las buenas nuevas de Dios. Las malas, ¿cuáles son? Que todos están destituidos de la gloria de Dios. Las buenas nuevas, que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, porque Dios lo ungió para predicar las buenas nuevas y libertar a los cautivos. Entonces, mis hermanos, nosotros es lo que tenemos que hacer. Predicar las buenas nuevas, predicar la verdad. Y entonces Dios hace esto. Con la persecución de nuestros hermanos, ellos fueron esparcidos, pero continuaron con la gran comisión. La gran comisión de predicar las buenas nuevas. Esa es la gran comisión, mis hermanos. La persecución que parecía que era para acabar con ellos, terminó siendo un gran impulso para la obra del Evangelio. Entonces, cuando tú te sientes oprimido, cuando tú te sientes perseguido, cuando tú te sientes exigido por Dios y por el hombre, es para que el nombre de Dios sea expandido, para que el reino de Dios sea expandido, para que el nombre de Dios sea conocido. Amén. Si el hombre te persigue, dale gloria a Dios. Si la iglesia o el pastor te exige, dale gloria a Dios. ¿Ustedes creen que yo les exijo por exigirles? ¿O yo les predico lo que leo aquí por nada más leerlo? No, mis hermanos, es para que sepas y te enteres y te des cuenta del gran compromiso que tienes. Tu compromiso no es ir a abrir tu negocio, tu compromiso no es ir a jugar y a pasar el rato bien a gusto, es para expandir el reino. Para que por medio de lo que tú haces, el reino de Dios sea expandido. Todo lo que tú haces es para expandir el reino de Dios. Si no lo habías entendido, no sirve de nada entonces lo que estás haciendo. Ay, qué bueno, pastor, que lo están invitando a ir a tal lugar. Sí, para expandir el reino de Dios. Ay, qué bueno que en tu trabajo te enviaron allá. Sí, para expandir el reino de Dios. Ay, te están persiguiendo. Sí, para expandir el reino de Dios. Ese es el gran compromiso que tenemos. La iglesia de Cristo fue adquirida por Dios para expandir el reino de Dios. Así que esta persecución, que parecía que era para acabar con ellos, terminó siendo un gran impulso para expandir el reino de Dios. Había peligro por todo Jerusalén, pero se quedaron unos en Jerusalén para expandir el reino de Dios. Otros tuvieron que salir para expandir el reino de Dios, porque la gran comisión tenía que cumplirse. En Jerusalén, en donde sea, la comisión tenía que obedecerse. Los enemigos de la fe pensaron que exterminarían a los rebeldes, pero no se dieron cuenta que ellos mismos estaban ayudando a que se expandiera el reino. ¿Y por qué me río, mis hermanos? Porque mucha gente cree que nos están atacando y que de esa manera van a voltear los ojos al Dios Altísimo. Y sin darse cuenta, ellos están colaborando para que el reino de Dios se expanda. Porque a lo mejor nadie se había dado cuenta que tú eras cristiano. Y de pronto dijiste, llegaron y, ay, ya vienen los hermanitos. La gente voltea y dice, ¿quiénes son los hermanitos? ¿O por qué les dicen los hermanitos? Los aleluyos, los muy santos, los esto, los aquello. El reino de Dios se expande con tu buen testimonio. Todo se utiliza para bien. Ellos estaban siendo perseguidos y la gente empezó a voltear y verlos
Y dicen, ¿por qué los están persiguiendo? Ah, porque predican a un Cristo resucitado. Ellos empezaron a ¿qué? Expandir el reino, aún en su silencio. Así que los ataques de los enemigos de la fe, en lugar de acabar con el mensaje, ellos mismos hicieron que el mensaje cruzara fronteras. Samaria, Damasco, Fenicia, Chipre, Antioquía, Cirene y otras más lugares estaba expandiendo el evangelio. Cada vez que tú sales de tu casa, a la tienda, a la colonia, de tu ciudad, donde sea, debes de expandir el reino. En todo lugar. Que la gente sepa que hay un Dios vivo y un Dios verdadero, que no es el Dios de esos cristianillos o de los que se dicen cristianos, sino es un Dios verdadero de los verdaderos cristianos. Espero y estés entendiendo el gran compromiso que tienes. No defiendas una denominación, defiende el nombre de Cristo. Mucha gente se está dedicando a defender, es que nosotros tenemos la verdad, es que nosotros tenemos más grande la congregación. Mis hermanos, nosotros debemos de defender la verdad con nuestro testimonio y predicando la verdad con nuestra vida y hablando de lo que verdaderamente hace nuestro Dios. Así que los nuevos conversos estaban huyendo, pero también expandían el reino por todos los lugares donde el Espíritu de Dios los llevaba. Y aún el perseguidor Saulo de Tarso fue parte de esa expansión del reino. Él creyó que estaba exterminándolos y él estaba siendo responsable de que se expandiera el reino. Dios lo estaba usando a Saulo de Tarso y Dios después lo usó mucho más cuando fue convertido en el apóstol Pablo. Así que mis hermanos, nosotros debemos de estar seguros que si estoy haciendo lo correcto, la mano del Señor siempre va a estar conmigo. Siempre va a estar conmigo. Dice en el versículo 21 en adelante de Hechos 11, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fue hasta Antioquía. Cuando llegó vio la gracia del Señor, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bien, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta entonces, ellos fueron perseguidos y huyeron, pero no se dieron cuenta que la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y por qué estaba la mano del Señor con ellos? Porque ellos estaban obedeciendo para lo que fueron mandados, expandir el reino. Y algo que aquí veo en el 23 y quiero resaltar, o quiero que ustedes también tomen en cuenta, dice, Bernabé, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. No sé cuántas veces hemos enseñado que la palabra exhortar no es regañar. La palabra exhortar es animar, es consolar, es darles aliento a los hermanos para que sigan adelante. Y Bernabé no llegó a regañarlos, Bernabé no llegó a ofenderlos, Bernabé no llegó a decirles, hey, deben de hacer esto, sino Bernabé vino y los consoló y los animó a que ellos con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Recuerden que muchos, hace rato les estaba yo hablando, de que lo más seguro es que muchos retrocedieron. Muchos ya no siguieron huyendo, prefirieron regresarse a Jerusalén o regresar a sus religiones, como muchos hemos visto que prefieren irse a otros lugares donde no se les exige ser verdaderamente hijos de Dios. Y esa gente se retiró, mas sin embargo, Bernabé, al ver los frutos o el fruto que estaba sucediendo de esta persecución que era expandir el reino,
los exhortó, los animó, les dio consuelo para que permanecieran fieles al Señor. Esto es, mis hermanos, una exhortación para ti también. Quizá cada día estás viendo difícil la situación, cada día está más complicado, cada vez hay más gigantes, cada vez está más oscuro, cada vez está más difícil. No, es que yo ya no voy a poder. Pues yo te exhorto el día de hoy, así como Bernabé exhortó a los perseguidos, te exhorto, te animo de verdad a que sigas adelante, porque si eres hijo de Dios, verdaderamente Dios te está respaldando. Tienes que dar fruto que verdaderamente estás con el Señor. Debes de ser fiel al Señor. Ya te equivocaste, ayer te equivocaste, hace un rato te equivocaste, a partir de hoy avanza nuevamente, camina nuevamente, porque la persecución va a seguir. La persecución va a seguir, va a estar una tras otra, un tropiezo tras otro tropiezo. Y Dios te va a estar permitiendo que haya tentaciones, que haya pruebas, porque Dios te está purificando y limpiando. Él te va a levantar. Levanta tus manos, decía la alabanza. Él te va a levantar, Él te va a ayudar, Él te va a seguir sosteniendo, pero no seas infiel al Señor. Permanece fiel al Señor. Los hermanos estaban siendo perseguidos, estaban viendo dificultades, pero la mano de Dios estaba con sus escogidos. La mano de Dios está con sus escogidos. Y este fue el impacto que estaba sucediendo en Jerusalén, que estaba sucediendo con los hermanos. ¿Cómo es posible? Están persiguiéndolos y ellos siguen fieles al Señor, predicando el reino, expandiendo el reino. Y eso llegó a los oídos de ellos. Oye, Bernabé, ve a ver qué pasa. Yo pensé que iban a estar escondidos como ratas ahí, que no les pase nada, que no los descubran, y no, ellos siguen expandiendo el reino. Y Bernabé, que era un hombre de corazón fiel también al Señor, un hombre fiel al Señor también, les dice: hermanos, no se detengan, sigan adelante. Los exhorto a que sigan adelante, que sigan fieles al Señor, porque gracias a todo esto Jerusalén está escuchando que hay hombres fieles al Señor. Chipre está escuchando que hay hombres fieles al Señor. De verdad, mis hermanos, todo lo que tú estás haciendo en cuestión de fidelidad al Señor está llenando oídos y se está expandiendo el reino. Uno por ahí está solito predicando la verdad, gloria a Dios, está colaborando para que se expanda el reino. Que te quieren dejar callado y te quieren cerrar la boca, no van a poder, porque el Dios Todopoderoso está contigo. Estos hombres, dice la palabra de Dios, que fueron llamados por primera vez cristianos. ¿Por qué fueron llamados por primera vez cristianos? Porque veían algo diferente en ellos. No nada más porque predicaban a Cristo. Y ahorita ya mucha gente cree que llamarse cristiano es algo cool. No, mis hermanos. En ese tiempo llamarse cristiano era ser perseguido, atacado, asesinado, muerto, apedreado. El día de hoy ya cualquiera se llama cristiano. No, mis hermanos. Si te llaman cristiano, si te señalan como cristiano, es porque eres un verdadero el verdadero que estás expandiendo el reino. A veces no encuentro la palabra correcta. Entonces, mis hermanos, no importa lo que venga. Dice la palabra de Dios que se predicó que un profeta, un hombre, aquí lo dice, llamado Agabo, estaba diciendo que iba a haber una hambre grande. Ni los gigantes, ni los perseguidores, ni los Saulos de Tarso, ni el hambre los hizo apagar la expansión del reino. Y nosotros, mis hermanos, no podemos poner un pretexto. Ningún pretexto es válido a los ojos de Dios. Como hablábamos hace rato con los hijos de Aarón, no porque se iba a caer el arca iba yo a poder detener el arca.
Ningún pretexto de acuerdo a mi propia prudencia es buena delante de Dios. Tengo que obedecer la palabra de Dios. Tengo que ser respaldado por Dios en todo momento. Porque el que hace las cosas mal, conforme a su propia prudencia, segará mal. Pero el que hace las cosas bien, independientemente de todo lo que se te venga en contra, Dios te va a respaldar. Y se va a expandir el reino. ¿Quieres ser tropiezo del reino para otros o quieres que se expanda el reino de Dios gracias a tu testimonio? Estos hermanos fueron llamados cristianos porque estaban siendo ejemplo. Estaban siendo lo que Dios les dijo, ser santos como yo soy santo. Obedezcan mi palabra, expandan las buenas nuevas. Entonces la gente empezó a decir, uy, estos ya se sienten cristos, porque eso significa cristiano. Un pequeño cristito, pero un verdadero cristiano. ¿Y en dónde se nota cuando hay verdadero cristianismo? En la persecución, en las dificultades, en los ataques. Ahí es donde somos probados los verdaderos hijos de Dios. Por eso es que Bernabé les dice, los exhorto a que no se desvíen, a que sigan el camino verdadero, a que sigan firmes en el Señor, a que ustedes verdaderamente prediquen y permanezcan fieles a Cristo. Por favor, ese corazón que tienen convertido en carne, que sea un fruto verdadero para que se pueda expandir el reino. Y ya para terminar, pongo estos puntos. Todo lo que Dios toma en sus manos, Dios lo transforma para bien. Todo lo que Dios toma en sus manos, Dios lo transforma para bien. No importa la persecución, al final el reino seguirá en expansión. Sadrach, Mesach y Abednego confiaron en Dios, no tuvieron temor de ser lanzados al fuego, al horno de fuego, y al final Dios les mostró todo su poder y su complacencia con los que le obedecen y expandieron el reino, al grado de que aún Nabucodonosor reconoció que había un rey poderoso. Josué y Caleb, para ellos no les importó cuán grandes se veían los gigantes. Ellos confiaron en que Jehová iba con ellos. Ellos estaban seguros que Dios les daría la victoria. Y gracias a eso se expandió el reino. Aparecen en las historias de la Biblia. Y lo más hermoso es que ellos lograron llegar a la tierra prometida. Dios decidió que por medio de esa obediencia ellos llegaran a la tierra prometida y los demás no. Mis hermanos, Dios, cuando está de tu parte y ve que tú estás de parte de Dios, Dios te va a respaldar siempre. Aunque parezca descabellado. Oye, es que de veras tengo que darle vara a mi hijo. Sí, dale vara a tu hijo. Ay, pero pobrecito, le va a doler. Ese es el amor de Dios. Muchas veces creemos que el dolor físico, ese no darle dolor físico a mi hijo es amor. No, mis hermanos. Tenemos que aprender el amor de Dios. El amor de Dios a veces permite que seamos perseguidos, atacados, apedreados. Pero Dios quiere probar nuestros corazones. Siguiente. Los cristianos de la iglesia primitiva huyeron, pero no callaron. Y ahora tú y yo podemos ser parte del reino de nuestro Creador gracias a esa iglesia primitiva. Espero y tú también un día puedas decir, Dios me mantuvo firme y ahora veo el fruto de mi familia se convirtió, mi vecino se convirtió, porque Dios me permitió ser aquel que expandiera el reino en mi Jerusalén, en mi Judea, en mi Samaria y por todos los lugares. Te pregunto, ¿estás expandiendo el reino?
si eres parte de los que están expandiendo el reino, o por culpa tuya el reino no se está expandiendo. ¿Eres piedra de tropiezo para que no se expanda el reino? ¿O eres fiel y permaneces con un corazón firme para que el reino se expanda? Es importante que sepas eso. ¿Cómo estás colaborando para que el reino de Dios se expanda? ¿Siendo fiel al Señor o estás siendo tropiezo? De verdad, mis hermanos, a pesar de los gigantes que estén frente a ti, tienes una gran responsabilidad. Y como le dijo Bernabé a todos los hermanos, los exhorto a que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor, para que el reino de los cielos se siga expandiendo. Vamos a orar, mis hermanos.